y sobre todo cuando es una investigación de carácter académico. Ahí vemos lo que ya se ha tratado anteriormente, que la metodología responde al cómo se hizo esa investigación o cómo se hará en el caso de que se trate de un proyecto. Pueden ver una serie de pasos que habla de la naturaleza de la investigación, de la tipología de la investigación, del diseño del trabajo de campo que en fases o etapas, del muestreo o informantes clave, de las técnicas e instrumentos para recabar la información y de las condiciones técnicas de dichos instrumentos, es decir, la validez y la confiabilidad. Pueden observar acá hacia la izquierda de la pantalla que aparece una serie con una especie de fases o etapas también. Esto se hace en el caso de que se recurra a una metodología cualitativa, ya sea dentro del paradigma fenomenológico o dentro del paradigma sociocrítico, porque no coincide la parte ya después del diseño, cambia dado que en investigaciones con metodologías cualitativas no se procede a realizar procesos de muestreo, no se realizan propiedades técnicas que debe tener los instrumentos, no se calculan, dado que es de orden matemático y es de orden medible. Entonces, en principio, esa naturaleza de la investigación significa, como pueden leer ahí, que hay que ubicarla paradigmáticamente. En tal sentido, debemos tener clara nuestra realidad a investigar, lo que estamos observando, y nosotros como investigadores somos quienes decidimos, cada uno de ustedes en su caso, si va a entender esa realidad desde una postura positivista, si la va a entender desde una postura fenomenológica o si la va a entender desde una postura sociocrítica. Dado esto, hay que hablar entonces del propósito. Si estamos dentro del paradigma positivista, el propósito tiene que estar en sintonía con esos objetivos de acuerdo a los niveles de dichos objetivos. Habrá un objetivo general y un objetivo específicos. Entonces, ese propósito debe ir, por lo menos en esa primera parte, una indicación o una aclaratoria de hasta dónde se piensa a profundizar con esa investigación. Otra parte tiene que ver con la metodología a emplear. Si se hace el positivismo, será con metodología cuantitativa. Si se hace el paradigma fenomenológico o sociocrítico, será con metodología cualitativa. La gráfica es elocuente. Cuando es cuantitativa, pues se toma una gran cantidad de personas, pueden ser una población completa o parte de ella, es cuando se hace un proceso de muestreo. En el caso de los otros dos paradigmas, pues no hay un proceso de muestreo, simplemente se seleccionan intencionalmente informantes clave. Luego, clarificar lo que es el método. En el caso del positivismo, pues se puede recurrir a cualquiera de las modalidades del método científico, ya sea el método de encuesta, el método de fuentes secundarias o el método de diseño de experimentos. En el caso de los paradigmas fenomenológico y sociocrítico, existen múltiples métodos. Aquí hay que diferenciar que la metodología es lo grande, lo que está en concordancia con lo que es la postura paradigmática, y el método es lo específico, lo que vamos a utilizar en esa parte empírica de la investigación. Entonces, esa parte o ese apartado más de un poco micro, más pequeño que el anterior, cuando uno va a hablar o cuando uno empieza a realizar el informe, ya sea de un proyecto, ya sea de la tesis doctoral como tal o la tesina, pues habrá un párrafo o unos párrafos introductorios indicando de qué trata ese capítulo. En el caso, pues hará hablar de que se trata de esa metodología que se va a emplear. En los siguientes párrafos, a especie de introductorios, se hablará de la naturaleza de la investigación, considerando en esos párrafos cómo va a ser entendida la realidad, con qué propósito se va a llevar a cabo esa investigación, qué metodología se va a emplear y qué método se va a utilizar específicamente. Eso va en los primeros párrafos, ya sea el informe de la investigación o ya sea un proyecto que se esté elaborando. Seguidamente, hablaremos de la tipología de la investigación. Yo he sido bastante crítico en este aspecto, puesto que existen innumerables clasificaciones en cuanto a los tipos de investigación, pero cuando vamos a la práctica, cuando vamos a leer un informe de un trabajo de grado, de una tesina o una tesis doctoral, simplemente aparece como un subapartado dentro de esa metodología y con una serie de clasificaciones que a la postre
muchas veces cuando un experto revisa ese informe, pues no consigue la sustancia de explicar esa metodología. Es como cumplir con un requisito en esa parte introductoria de la metodología. Entonces, ese tipo de investigación tiene que responder a ciertas particularidades, a ciertas características en cuanto a la forma o modo en que se aborda la parte empírica de la investigación. Por eso se habla de la perspectiva de la investigación. ¿Qué perspectiva tiene el investigador al recurrir a determinada metodología para recoger información y procesarla en esa parte empírica? El alcance de la investigación, hasta dónde pretende llegar, que tiene mucho que ver con los propósitos y tiene que ver con los objetivos. El nivel de la investigación. De nivel de la investigación se habla solo en el paradigma positivista, que dicho nivel va en función de los análisis estadísticos que se vayan a realizar. ¿Por qué? Porque habrá un análisis exploratorio de datos. En ese caso, la investigación tendrá un nivel exploratorio. Habrá, en muchos casos, descripciones en función de análisis estadísticos. En ese caso, se llega hasta nivel descriptivo. Habrán investigaciones que lo que pretenden es correlacionar grandes variables. En ese caso, se llega a un nivel correlacional. Y en el caso máximo, cuando se quiere llevar a cabo una valoración, una evaluación de explicar por qué se da un efecto a través de ciertas causas, se llega al nivel explicativo. Cuestión que no ocurre en las investigaciones que recurren a metodologías cualitativas. Posteriormente, entonces, se habla de la temporalidad, el tiempo, el espacio en el que se realiza esa investigación, en el contexto de la investigación y muchos casos de las fuentes a las cuales se recurre. Nuevamente pueden observar acá que aparece fuera de este cuadro color lila, que dice caracterización del método, fases del método, escenario, informantes claves, técnicas de recolección de datos, instrumentación y procedimientos de análisis. Estos son los pasos, las subpartes que se siguen cuando la metodología es cualitativa. Entonces, ya hablar de tipos de investigación, existen muchos autores. Yo referencio básicamente estos. En la visión de Tamayo y Tamayo, ellos hablan de la investigación va a responder a un tipo en cuanto a las formas. Dicen que existe investigación pura y aplicada en cuanto al enfoque, si es cuantitativo o cualitativo, en cuanto a los tipos, si es histórica, descriptiva, experimental u otros. Yo hago una crítica acá porque cuando se habla del enfoque, no hay necesidad de decirlo porque ya de antemano, cuando hago entender o cuando muestro la realidad que la estoy entendiendo desde mi punto de vista, ya sea del positivismo o ya sea desde lo fenomenológico o sociocrítico, ya ahí establezco que la investigación va a tener un carácter cuantitativo o un carácter cualitativo, que es diferente a hablar de investigación cualitativa e investigación cuantitativa. Repito que lo que es cuantitativo o cualitativo es la metodología que se sigue en la parte empírica. Otro autor, Sierra y Bravo, él ve diferentes tipos de investigación. Habla de la finalidad, que puede ser básica o aplicada, coincide con Tamayo, pero no la llama en forma, sino la llama en su finalidad. El alcance, si es seccional, es decir, si el recabamiento de la información, si el trabajo en el campo de ir ya sea a la población, muestra o a informantes claves, se hace en un solo momento o se hace a lo largo de la investigación. Cuando se hace en un solo momento, se habla de una investigación de alcance seccional. Y cuando se hace varias veces o repetidamente, estar yendo a esa fuente de información, se dice que la investigación tiene carácter longitudinal. Acá habla de la profundidad, simplemente va de los extremos descriptivos hasta lo explicativo, de la amplitud, si va a ser macro, va a ser micro, de la fuente, si son primarias, secundarias u otras. El carácter también coincide acá con cuantitativo o cualitativo, cosa que ya les explico, que no comparto. En cuanto a la naturaleza, dice Sierra Bravo, que se habla de investigaciones documentales, empíricas, experimentales, pero eso de empírica, experimental, es casi que coincidente, porque todo tiene que ver con empírico. Las investigaciones científicas tienen que ver con la parte empírica, incluso las investigaciones documentales, cuando se va a las fuentes, ya sean de carácter secundario o terciario,
pues se está haciendo algún trabajo empírico también. Y ya lo que habla de experimentales y encuesta, la encuesta viene a ser una técnica, no va a ser un tipo de investigación. Lo que pasa es que se llama, en muchos casos, en las ciencias sociales, modalidad encuesta, pero eso no es la forma correcta de decirlo. En cuanto al marco, pues si es de campo, si es de laboratorio, en cuanto a los estudios que origina, si son estudios pilotos, evaluativos, y tiene que ver mucho con las modalidades que se habló anteriormente. Otro autor es Carrera y Vázquez. Hacen dos clasificaciones. Dicen que que las investigaciones van a tener cierto tipo, entendiendo si se toma como referencia el nivel de la investigación, que es exploratorio, descriptivo y explicativo. Y hablan también de que se pueden clasificar las investigaciones en función de las estrategias para diseñar la investigación, documental, de campo, experimental. En fin, pues son clasificaciones que se hacen en cuanto a la tipología de la investigación. Repito, de que no son las únicas, son las que yo veo un poco más acordes. Existen muchas clasificaciones, pero reitero lo que dije al principio, simplemente aparece al principio del capítulo de metodología referenciadas, pero muchas veces cuando uno revisa la investigación como tal, se encuentra con la sorpresa de que se desvirtúa o se desliga lo que debe ser entonces ese tipo de investigación. En cuanto al procesamiento de la información, si se sigue una metodología cuantitativa, pues se tienen los datos, la información que se ha recabado a través de una serie de instrumentaciones, ya sean encuestas, ya sean censos, ya sean un diseño de experimentos, ya sean fuentes secundarias. Esos datos son procesados, pueden ser manualmente, puede ser a través de software, y arrojan una serie de resultados. Una cosa son los resultados, otra cosa la discusión de los resultados. Esos resultados que se arrojan se comparan. ¿Con qué se comparan? No con lo que piense el investigador. El investigador tendrá un conocimiento estadístico y si no lo tiene, pues recurre a un asesor, a un tutor estadístico, pero me interesa que observen este triángulo acá. Lo que arrojan los datos se compara con estándares estadísticos. Existen tablas para establecer si un valor de determinado variable está entre tal valor y tal valor, tendrá una forma de ser interpretado ese valor. Entonces, no es lo que crea el investigador, sino comparando con algo externo, que son esos estándares que se han establecido científicamente a lo largo del tiempo de manera estadística. Eso nos lleva entonces a que el apoyo de este proceder es en que se va a medir, se van a hacer mediciones de las variables que caracterizan el estudio, que de alguna manera pues marcan lo que es la investigación. Esto ocurre dentro del paradigma positivista y esas mediciones pueden ser de carácter exploratorias, esas mediciones pueden ser de carácter descriptivas, esas mediciones pueden ser de carácter correlacionadas o pueden ser explicativas, y ahí tiene que ver con los niveles y con los objetivos de la investigación. Por eso le decía que solo en las investigaciones que se hacen desde el paradigma positivista es que se habla de esos niveles de investigación y se habla de un objetivo general y unos objetivos específicos. Un objetivo general que tiene que ver con el comportamiento de la gran variable que se está investigando y los específicos es una especie de escalonamiento de ir logrando esos objetivos hasta llegar al máximo objetivo que es el general. Entonces, si la investigación se lleva a cabo desde el paradigma positivista, ese procedimiento a seguir en esa parte empírica es aconsejable que se elabore un diagrama, un gráfico, un esquema que oriente la investigación. Esto es un ejemplo real de una investigación que estoy culminando. Acá habla de un inicio, este es el procedimiento seguido. Ese inicio tiene que ver con el diseño y la estructuración del cuestionario, pero previo a ese diseño del cuestionario, esa estructuración, se hizo el estudio de las dimensiones, de los indicadores y de los ítems de esa gran variable, como se ha explicado anteriormente. Luego se llevó a cabo un muestreo por conglomerados y luego intencional. ¿Por qué por conglomerados? Porque la investigación tiene que ver con la forma en que se está evaluando en los entornos virtuales en el municipio San Cristóbal. Entonces, llegar a toda
la población o tener un listado de todos los sujetos que sean población objetivo de la investigación resulta bastante imposible. Se hizo una selección intencional de conglomerados. ¿Y por qué dice intencional? Porque resulta que no todas las instituciones laboraron en ese periodo a través de la virtualidad. Algunas incluso no lo hicieron. Entonces, habría que tener esa intención de que se hizo de manera virtual esas evaluaciones. Y luego un muestreo accidental, dado que no se tenía la lista completa, como lo dije, de todos los posibles encuestados. Por lo tanto, se encuestó a las personas a las cuales se tuvo acceso. En total se encuestaron 227 personas. Hecho esto, se realiza esa prueba piloto. Esa prueba piloto es para determinar las propiedades que le dan cientificidad a la investigación, es decir, esos aspectos técnicos como confiabilidad y como validez, y no como se ha hecho costumbre, que le preguntan a los 3 expertos si están de acuerdo con las preguntas que se hacen sobre la investigación. Cuando muchos le presentan parte del planteamiento del problema, le presentan los objetivos, le presentan una tabla de categorización de variables o presentación de variables, y el experto simplemente opina. Esa no es la forma correcta de hacerlo. Si estamos en el paradigma positivista, existen herramientas estadísticas como el análisis factorial exploratorio y confirmatorio que permiten determinar si esa validez de lo que se está preguntando es válido en cuanto al contenido y es válido en cuanto al constructo. Más adelante se explicará en detalle todas estas cuestiones. Ya teniendo esa información de validez y confiabilidad, se aplica el cuestionario. Los datos que se arrojan o que se recaban con ese cuestionario son procesados estadísticamente. En mi caso, se hizo un análisis univariado de manera descriptiva para realizar algunas pruebas de hipótesis. Eso tenía que ver con los objetivos específicos. Luego se hizo un análisis multivariante apoyado en análisis de correlación canónica para probar otras hipótesis. Y finalmente, el estudio estadístico más complejo fue un análisis multivariante de un modelaje de ecuaciones estructurales, porque se estaba validando una teoría que se construyó que pretendió explicar el comportamiento de la evaluación formadora retributiva en entornos virtuales de aprendizaje. Se analizan los resultados, se discuten y se llega a las conclusiones. Esto, algo así similar, debe hacerlo las personas que investigan desde el paradigma positivista. Ahora tenemos acá la forma en que se procesa con metodología cualitativa. Hay una información, unos datos que ofrecen los informantes clave. La manera de llegar a esa información es a través de entrevistas, abiertas en profundidad, de diálogos, revisión de documentos, pero tenemos la costumbre de llamar que esos son los instrumentos de la investigación. Recuerden que el principal instrumento de investigación con una metodología cualitativa es el propio investigador. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que se registre con esa instrumentación, fíjense que no lo llamo instrumento, sino esa instrumentación, es procesado en la estructura cognitiva, en la mente del investigador, tomando en cuenta algunos referentes teóricos, pero principalmente su formación, sus creencias y toda esa construcción social personal que tiene ese investigador. Por eso se habla de que la metodología cualitativa es netamente subjetiva. Entonces, el investigador resulta ser el principal instrumento de la investigación. Y eso lo dicen, en eso coinciden todos los que escriben sobre metodología de la investigación. Luego, ese procesamiento lo lleva a cabo a través de una serie de cuestiones. Puede ser comparando, analizando, reflexionando, relacionando, proyectando, haciendo predicciones, valorando, pero sin ningunos estándares. Solo se apoya en la teoría, en los referentes teóricos que puedan existir y en sus creencias, en su formación, en su conocimiento. Y eso se realiza finalmente para llegar a describir ¿qué? Las interpretaciones que ha hecho ese investigador. Esa es la manera de proceder en el paradigma fenomenológico o interpretativo. En el paradigma sociocrítico, que también tiene metodología cualitativa, se procede de manera muy similar. Se obtiene la información, los datos suministrados por los informantes claves, con registros, con instrumentación muy similar a cómo se hace
en el paradigma fenomenológico. También son procesados por el investigador, pero ya ese procesamiento de la información lo hace ya con una intencionalidad de generar un conocimiento, así sea subjetivo, así sea muy particular, que incida en los sujetos que está investigando a que en ellos operen ciertos cambios, ciertas transformaciones para la mejora. Por eso dice que selecciona, compara, reflexiona, relaciona, valora, evalúa, muy parecido al anterior. Este también utiliza una metodología cualitativa. Ahí pueden observar la diferencia cuando se procede con metodología cuantitativa. La diferencia básicamente está acá. Los datos se comparan con estándares estadísticos, con criterios universales estadísticamente. En cambio, en el paradigma fenomenológico y sociocrítico se hace con los saberes, con la cognición, con la construcción social que tenga, con las creencias, con los valores que tenga el investigador. Aquí muestro un ejemplo real también. Esta fue una tesis que todavía no se ha concluido, una tesis doctoral. Se procede de esta manera, que es lo que les mostré al principio. Ya acá hay un inicio, se estructura un guión porque se utilizó una entrevista abierta en profundidad. Son esas entrevistas que por lo general se graban sonoramente, donde el informante clave tiene toda la libertad de expresar lo que piensa, de lo que considera, cómo concibe el mundo, cómo concibe la realidad para la cual se está recabando información. Es una entrevista que cuando mucho se genera un guión como para orientar lo que diga el entrevistado, pero no son preguntas rigurosamente cerradas. La selección de los informantes, acá no se habla de muestra, no se habla de muestreo, no se habla de población, simplemente informantes claves, porque se entrevistan a personas que tengan que ver con lo que se pretenda con la investigación. La metodología es cualitativa, en este caso, en este ejemplo real, un ejemplo real que se hizo sobre el saber didáctico en una práctica profesional en determinada universidad. Entonces, ese método fenomenológico queda plasmado acá. Observen esta parte. Este es el núcleo del proceder metodológico. Queda plasmado acá. Hubo una etapa previa. ¿Por qué? Porque se está siguiendo un método fenomenológico que tiene el mismo nombre del paradigma, pero no es solamente el único método que utiliza. Está la teoría fundamental, los estudios de casos y otras que ustedes ya han conocido. Entonces, en primer paso hace la elección de la técnica, el procedimiento, es decir, cómo lo va a realizar. El segundo paso, observa y aplica esas entrevistas, y a eso se le llama etapa descriptiva. Lo puede hacer a través de ese procesamiento de su propio conocer, pero ya existen algunos software que permiten de alguna manera ordenar la información. No es que interpreta, el software no interpreta, el software ofrece salidas, el software ahorra tiempo buscando palabras o códigos similares, el software permite organizar esa información, pero el software nunca interpreta. Mucha gente se va a hacer cursos de determinado software pensando que es que el software va a interpretar. El principal instrumento es el propio investigador. En una tercera fase, 3.3, se entra a la etapa estructural. Repito esto porque es dentro de la metodología cualitativa del paradigma fenomenológico y como método de investigación, el método fenomenológico. Acá se escriben los protocolos tienen que ver con los documentos, ya la información transcrita a texto, entonces se hace ese procesamiento, es cuando se establecen esas categorías, partiendo de los códigos hasta formar esas grandes categorías, familia de categorías, que me lleva hasta la gran categoría, que es la que se integra como las conclusiones previas. Y está la etapa final, que es cuando se discuten resultados, se relacionan con otros estudios, aquí donde entran en parte lo que es la teoría como referencia, y finalmente se llega a una teorización como cuarto paso. Esa teorización yo muy pocas veces las veo cuando he sido jurado en trabajos de grado o tesis que se identifican como estudios fenomenológicos. Y esas conclusiones pues son conclusiones parciales, como ya se los he dicho. Entonces observen que acá no se habla de muestreo, acá no se habla de confiabilidad, acá no se habla de validez, simplemente se siguen. Lo que hay que hacer sí son subapartados,
En este caso, esta tesis tuvo un subapartado donde se caracterizó qué método se utilizó. En este caso, el método fenomenológico. Se habló de la fase de ese método. Se habló del escenario, es decir, el contexto donde se está llevando a cabo esa investigación, que generalmente son a nivel micro, no son poblaciones grandes. ¿Por qué? Porque recurre a particularidades, a cuestiones muy peculiares de los sujetos que está investigando. Por eso no se habla de muestras, se habla de informantes clave. Sí se habla de técnica de recolección de datos. No hablo directamente de instrumentos porque el principal instrumento y casi que el exclusivo es el propio investigador. Se habla de instrumentación para tener acceso a esa información y se habla de un procesamiento del análisis. Esto es un ejemplo real, como les dije, que se investigó desde el paradigma fenomenológico y se utilizó como método de investigación el método fenomenológico. Aquí hay un ejemplo de lo que muchos erradamente, de manera, no sé, irracional, cometiendo sacrilegios, hablan de investigaciones mixtas. Eso no existe. Existe la complementariedad, porque yo no puedo colocar mixto una investigación desde el paradigma positivista y el paradigma fenomenológico. No, la realidad tiene una forma de entenderse, de hacerse entender, pero en muchos casos, por diversas razones, es necesario recurrir a ciertos métodos que están ubicados o están reconocidos dentro de metodologías cualitativas. Entonces se puede hacer una complementariedad del método, de la metodología, más no de la investigación. Esa es la principal razón de que no se debe hablar de investigaciones mixtas. Tampoco es un cruce. Esto es un ejemplo real. Tiene que ver con los factores que inciden en la implementación de las planificaciones estratégicas. Ven un recuadro acá, una línea verde oscura. Esto se hizo de manera cualitativa. ¿Qué ocurre? Que sobre ese tema, pues no había no habían investigaciones, escasísima teoría existente, literatura, puesto que todo el mundo ha investigado lo que es la planificación estratégica, pero nadie se ha detenido a estudiar, a indagar científicamente qué ocurre con la implementación de esa planificación estratégica. Por cuentos de pasillos, por comentarios, por conocimiento coloquial, se sabe que no se implementa, y mucho menos en las universidades, pero científicamente no se tenía información sobre ello. Entonces, en este caso, como hay poca literatura o nula literatura, se llevó a cabo una microinvestigación previa con metodología cualitativa complementaria previa. Se utilizó como método de investigación la teoría fundamentada, y aquí están los pasos de esa teoría. Se seleccionó una muestra intencional de 8 miembros del personal administrativo docente de las universidades. Se diseñó la entrevista abierta en profundidad. Se llevó al nivel textual, que es la depuración, la descripción de lo que escriben, de lo que se transcribe de las narraciones de los entrevistados. Se hizo la ordenación conceptual para llegar a la teorización. Luego que se hizo esta que está aquí en el recuadro, eso fue lo que dio los indicios o hizo el aporte teórico de cómo se fueron o cómo se elaboraron los constructos propios de la investigación. Esta es una investigación que se hizo desde el paradigma positivista, pero dadas las circunstancias que les expliqué, la inexistencia de literatura, pues se recurrió previamente a una microinvestigación para poder tener científicamente esa base para partir con la elaboración de los constructos. Entonces, ya la metodología cuantitativa, que es la prevalece, la general de esa investigación, se tomó una muestra accidental intencional de 259 miembros. ¿Por qué accidental intencional? Intencional porque tenían que ser personas que estaban ligadas directamente a lo que es la planificación estratégica. De manera accidental porque no todos estaban dispuestos a aportar información, sino los que de alguna manera pues estuviesen dispuestos a ello. Luego se elaboró el cuestionario, previamente se elaboraron los constructos, pero con la base de las categorías, de la categorización que se hizo en esta teorización. Se aplicó el cuestionario, se procesó ese cuestionario a través de los software SPSS y AMOS 20, y los análisis que se realizaron fue un análisis univariado, un análisis descriptivo con unas pruebas de hipótesis, un análisis de correlación canónica, y finalmente también se hizo un modelaje de ecuaciones estructurales para llegar a presentar esos resultados, integrar los resultados
junto con lo obtenido en esa parte previa metodológica de carácter cualitativo, y en función de eso se llegaron a las conclusiones. Que quede esto bien claro, la literatura existente, muy pocas hacen esta aclaratoria. Es más fácil hablar de mixto que hablar de complementariedad. No sé si será por lo largo de la palabra o por desconocimiento, pero por lo que sea, las investigaciones mixtas no existen. Existe la complementariedad del método, donde tal vez se pudiese llegar a hablar de algo mixto sería en cuanto al método utilizado, más no la investigación. Yo no puedo partir desde el paradigma positivista y decir que a la vez estoy partiendo del paradigma fenomenológico. En alguna oportunidad tal vez surja un genio y logre esto, pero hasta el momento no ocurre de esa manera. Ahora lo que es el proceso de muestreo, que aquí lo vamos a ver rápidamente, que ya que en los siguientes temas de las próximas unidades pues se tratará ya concretamente y detalladamente. Existe el muestreo no probabilístico. Voy a hacer una aclaratoria aquí de entrada. La gente, el común, hasta expertos, cuando les dicen muestreo no probabilístico, dicen que es el muestreo que se hace con metodología cualitativa. Eso es otro sacrilegio. El muestreo es no probabilístico por el simple hecho de que no todos los integrantes de la población van a tener probabilidad de ser seleccionados. Incluso no van a tener la misma probabilidad de ser seleccionados. Ese tipo de muestreo es el que más se aplica en la investigación. Hay diversos tipos. Está el muestreo accidental, el muestreo intencional, el muestreo opinático, el muestreo bola de nieve y el muestreo por cuotas. Más adelante se dan los detalles de esto. Y está el muestreo probabilístico, que ese sí se conoce exactamente la probabilidad de cada uno de los sujetos de la población, qué probabilidad tiene cada uno de ellos de ser tomado en la muestra. Pero son muestreos que aplicables en poblaciones pequeñas. Pero muchas veces cuando las poblaciones son pequeñas, pues no vale la pena ni hacer muestreo, sino hacer un censo, trabajar con toda la población. Entonces existe el muestreo aleatorio simple, el muestreo sistemático, el muestreo estratificado, el muestreo por conglomerado, el muestreo geográfico y el muestreo por racimos. Repito, más adelante se entrará en detalles en otro punto de esta unidad sobre las características de cada uno de ellos. Ahora, lo que son los instrumentos de investigación científica. Básicamente, si se asume la investigación desde el paradigma positivista, pues se habla del cuestionario que tiene que ver con las encuestas, se habla de las entrevistas, pero entrevistas no abiertas en profundidad, sino entrevistas semiestructuradas o estructuradas, y se habla de la observación. Aquí viene otro sacrilegio. Mezclan la observación para cualquier paradigma. Una cosa es la técnica de la observación para recabar información dentro del positivismo, que tiene una rigurosidad, tiene una esquematización, y otra cosa es la observación que se aplica con metodologías cualitativas, que simplemente es el propio investigador quien decide lo que está observando y cómo lo está observando. Entonces, cuando la investigación se aborda desde el paradigma fenomenológico o sociocrítico, existe una serie de instrumentación. Está la observación. Esta observación es diferente a esta observación que está acá. Cuando se recurre a metodología cualitativa, se observa de manera diferente a cuando se recurre a una metodología cuantitativa. Está la observación participante, donde, de hecho, eso es como una redundancia, porque de hecho, el que investiga bajo estos paradigmas está involucrado con los propios sujetos que se está investigando. Entrevistas abiertas en profundidad, los grupos focales que se han hecho muy famosos últimamente, pero lo aplican mal. Entonces dice que se deben formar grupos de más o menos 8 personas y listo, va y les pregunta en grupo y listo. No, eso es un trabajo largo, un trabajo arduo. Hay que reunirse con esos grupos focales más de una vez, después establecer comparaciones entre grupos, hacer contrastes de informantes. Es un proceso largo. Los interesados más adelante pues podrían hablar de aquello. Están los registros descriptivos, los registros anecdóticos, las notas de campo, tareas, documentos, fotos, símbolos. Hay diferenciales semánticos que también se puede aplicar para la parte cuantitativa, y existen muchos otros instrumentos que en su momento se explicarán. Fíjense que en esta parte, las condiciones técnicas de los instrumentos, yo no coloco ahí lo que es la parte cualitativa. Esto es exclusivo de las investigaciones que se posicionan desde el positivismo. La confiabilidad es una propiedad técnica que deben tener los instrumentos. Está referida en general a que yo puedo aplicar ese instrumento en diferentes grupos,
pero similares en su esencia y debo obtener resultados similares. O yo divido la población en grupos, aplico un instrumento en diferentes momentos y los resultados que voy a obtener son similares. Eso me da confiabilidad o me da confianza de que el instrumento está bien elaborado. Para ello existen entonces también ecuaciones, modelos matemáticos que permiten calcular la confiabilidad. Lo hacen los software estadísticos de una manera muy rápida, muy directa. Y la otra característica técnica propiedad técnica que debe tener un instrumento es la validez, pero se debe validar el contenido. ¿Por qué? Porque el contenido no como se hace. La generalidad de las investigaciones hace una pseudo validación de contenido. Una validación de contenido, ok, pueden preguntarle a 3 expertos, pero el experto tiene que ser conocedor de lo que está investigando, del propósito, de qué está planteando, cuáles son las variables que realmente está investigando. Y luego esos resultados se pueden llevar a una tabla de jueces, donde se hace un tratamiento estadístico sencillo. No puedo hablar de medias aritméticas, hablo de desviaciones cuartilares y eso me va a dar un rango de confianza de que el contenido está unido, está correlacionado y que va a tener esa validez del contenido. Está la validez de constructo que muy pocos la aplican. ¿Por qué? Porque cuando yo aplico un instrumento, ya sea un cuestionario, una entrevista estructurada, esos resultados, esos ítems que responden las personas forman una matriz de informantes con ítem, y ese constructo debe responder a una teoría o debe responder a esa gran variable, y eso no lo hace. ¿Por qué? Porque eso se puede hacer con los software estadísticos, básicamente recurriendo a análisis factorial exploratorio, si lo que quiero es algo muy somero, muy simple, o confirmatorio cuando quiero demostrar que como un todo ese cuestionario responde a una teoría. Está la validez convergente, que tiene que ver con otros pasos posteriores a esta, y está la validez predictiva. En su momento se hablará de cada una de ellas. Esta ha sido mi disertación. Gracias por su atención.